venir a la convocatoria de la rueda de prensa que hemos convocado para hoy. El motivo de la rueda de prensa de hoy es dar a conocer a la opinión pública pues, la propuesta que desde el Partido Popular vamos a lanzar en el pleno de las ordenanzas, entendiendo nosotros las ordenanzas como vamos a aplicar ahora. Son varios puntos, sabéis que son varios tipos de impuestos o tasas las que desde el ayuntamiento se proponen. Nosotros entendemos que los impuestos en Fuenlabrada son elevadísimos y prueba de ello es que muchos, como por ejemplo el impuesto de vehículos de tracción mecánica, el famoso numerito del coche, está al tope legal. El IAE es una de las ciudades que más cobra por IAE en su tasa municipal. Y todo esto nosotros siempre hemos criticado y seguimos criticando que es una presión fiscal enorme dirigida a los ciudadanos de Fuenlabrada exclusivamente para que el Partido Socialista pueda pues mantener el cortijo que ha generado en esta ciudad con tanto enchufado, tanto colocado, tanto familiar, empresas amigas que trabajan para el ayuntamiento. Tenemos que recordar que Fuenlabrada es la cuarta ciudad que más gasta en personal. El alcalde dice que se siente orgulloso de ello porque tiene una escuela municipal de música, fue lo que dijo en el pleno, pero claro, no nos dijo que el servicio de atención a mayores lo presta una empresa, que hay que pagarla fuera del capítulo de personal, el servicio de limpieza, recogida basura, parques y jardines de la misma manera, los servicios de tanatorio, los servicios deportivos, el último gimnasio abierto es una concesión también administrativa a una empresa, es decir, además de tener un capítulo primero, un capítulo de personal, como decíamos, el cuarto más alto de España, también privatizan la mayoría de los servicios públicos que tienen la obligación de prestar a los ciudadanos, que para eso son la administración local, con lo cual no es cierto que aquí haya un capítulo de personal elevado porque los servicios que se prestan sean de manera municipal. Eso es incierto. Aquí el problema que hay es que tenemos una administración masificada de amigos, masificada de gente del partido, empresas públicas de las cuales todos conocemos, Anima Joven, Enclave Joven, llenas de miembros de Juventud Socialistas, y evidentemente nosotros entendemos que el ciudadano en cualquier momento, pero sobre todo en estos momentos de crisis, en una ciudad como Fuenlabrada, que es la ciudad de la Comunidad de Madrid con una mayor tasa de paro, no se puede permitir pagar este volumen de impuestos y sobre todo con esta cuantía tan elevada. Por todo ello, lo que hacemos en el Partido Popular es proponer, que propondremos además en el Pleno, en el periodo de las alegaciones pertinentes, nuestro modelo, el modelo que nosotros elegiríamos o pondríamos en marcha en caso de ser gobierno, que si todo va bien será dentro de 2 años. Son varios puntos, os lo voy a ir indicando uno a uno, ¿vale? De todos modos luego lo pasaremos por escrito porque es probable que sea demasiado para tomar nota. En cuanto al recibo del IBI, que es el recibo mayoritario por el cual más dinero se recauda, nosotros proponemos que se baje un 5% el recibo, el total del recibo sobre lo aplicado en el año 2013. Aquí les explico un poquito. El diferencial que se aplica sobre el volumen catastral que viene dado desde el gobierno, que es esta crítica que el ayuntamiento está haciendo, que está en contra de la subida del IBI, el ayuntamiento tiene margen de maniobra más que suficiente para poder paliar esa subida si tan en contra está de ella, que es que el diferencial que se aplica al valor, como decía, del catastro, ellos son los que tienen la potestad de bajarlo y tenemos mucho margen para bajarlo. Con lo cual, si tan en contra está, lo que debería hacer el equipo de gobierno es bajar ese diferencial y así quedaría el recibo como está. En el año 2012 el Ayuntamiento de Fuenlabrada recaudó, tal y como indican los presupuestos, más de 36 millones de euros en el recibo del IBI. Nuestra rebaja del 5% iría sobre el total, es decir, a esos 36 millones de euros habría que rebajarle ese 5%, con lo cual las arcas municipales dejaría de percibir casi 2 millones de euros. A las familias numerosas proponemos una bonificación del 50% en el recibo del IBI, siempre que sea su residencia habitual la que esté situada evidentemente en Fuenlabrada. Sobre el tema del fraccionamiento del pago, algo que nos llamó poderosamente la atención, esta manía que tienen los socialistas de elegir por los demás, cosa que nosotros estamos completamente en contra. Obligatoriamente todos los vecinos de Fuenlabrada han tenido que pagar el recibo del IBI
en este año 2013 en 2 veces, sí o sí. No ha habido posibilidad de, aunque fuera en una, ha tenido que ser en 2, porque el equipo de gobierno piensa que es mejor que ellos, el equipo de gobierno, piense por los ciudadanos, y nosotros entendemos que cada uno debe pensar por sí solo y sobre todo cómo tratar los dineros en su casa. Nuestra propuesta es que se fraccione el pago trimestral, semestral o, en caso de que sea anual porque el vecino lo elija, bonificar ese pago anual con un 5% de reducción en el recibo del IBI. El que pague semestral o trimestral no tendrá ningún recargo y lo podrá hacer cualquier ciudadano de Fuenlabrada. No tenemos por qué plantear si es una vivienda de tipo chalet o si es una vivienda de tipo protección oficial. Es decir, cualquier ciudadano, sin ningún tipo de distinción, podría fraccionar el recibo trimestral o semestral, y aquel que decidiera pagarlo anual se le bonificaría un 5% en el recibo. Además de todo esto, nosotros algo que siempre hemos criticado y hemos pedido aclaraciones al equipo de gobierno, y como en otras muchas cuestiones no nos las han dado, nos gustaría que alguien nos explicara el tema de la categorización de las calles. Todos sabéis que Fuenlabrada, como muchos otros municipios, tiene unas categorías de calles a las que nosotros todavía no le encontramos explicación el por qué una calle es extra y otra calle es primera o segunda o tercera, y por defecto tienen un pago diferenciado del recibo del IBI, y queremos explicar por qué. Podemos entender que en el Ayuntamiento de Madrid, el entorno de la Plaza Mayor, un sitio turísticamente reconocido de manera internacional, pues tenga una categorización superior porque pues, oye, hay un atractivo, hay una afluencia, es una zona neurálgica de la capital de España, y lo entendemos. Lo que todavía no entendemos y nadie nos ha explicado es por qué la calle Francisco Javier Sauquillo o la calle La Plaza tiene una categoría extra y se paga un recibo de IBI, y además luego también se paga, que luego iremos a ello, el tema de la tasa de terrazas veladores, muchísimo más alto. No entendemos por qué, y lo que le pedimos hoy otra vez al equipo de gobierno es que nos pase el informe económico financiero con su perceptivo informe jurídico y su informe de intervención sobre la categorización de las calles, que entendemos pues no queda muy clara. Todo eso en cuanto al recibo del IBI, que como os decía es el mayoritario en cuanto a la recaudación para la administración local. Iríamos al impuesto de tracción mecánica, el famoso numerito del coche. Fuenlabrada es la ciudad donde más dinero se paga por el numerito del coche, porque el diferencial que se puede aplicar por ley está al tope legal. Entonces nosotros entendemos que se debería de rebajar al menos una cuarta parte ese diferencial que se aplica a los vehículos de tracción mecánica, y proponemos también que todo recibo que supere los 100 euros, que eso dependerá de los caballos del coche y de la cilindrada, se pueda fraccionar en 2 pagos siempre que el propietario del vehículo lo decida así. Sobre la tasa de vado, nosotros, como bien conocéis, hemos pedido y alentado a los ciudadanos de Fuenlabrada, a todo aquel que tuviera que pagar este impuesto, esta tasa, que la reclamara, puesto que entendíamos no se ajustaba a ley. Ya explicamos los motivos y es muy sencillo. El Ayuntamiento de Fuenlabrada, cuando emitió el recibo, consideró para calcular la tasa los metros cuadrados que tenía el garaje, y eso ya el propio Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid lo llevó al contencioso y lo ganó, puesto que no se puede considerar una parte privada para arrojar la tasa de un servicio público, como es la ocupación de la vía pública, que viene siendo esa línea imaginaria que cubre la Puerta del Vado y que bajo ningún concepto se puede considerar, como decía, la parte privada. Con lo cual, y como primera opción, habría que atenerse a la ley para emitir la tasa de vado, que tantos problemas ha traído a los vecinos en este año, puesto que se ha triplicado el importe de la tasa de vado, pasando a grosso modo de 30 euros a 90, con lo cual simplemente lo que pedimos es que se vuelva a dejar la tasa de vado como estaba, que era como se atenía a ley. Y además aprovechamos también esta rueda de prensa para pedirle al ayuntamiento que, como ya le hemos pedido por escrito, nos pase por escrito las, hasta donde nosotros conocemos, centenas de reclamaciones que han llegado sobre la aplicación de esta tasa de vado. Iríamos luego a la parte que más tiene que ver con las empresas, y como decía antes, Fuenlabrada es la ciudad de Madrid con mayor tasa de paro, y la parte municipal, es decir, la parte donde nosotros
pues tenemos competencia para poder favorecer de alguna manera a las empresas, aquí en el Ayuntamiento de Fuenlabrada han decidido, pues como en muchas otras ocasiones y como hablábamos con el tema de los vecinos, presionar fiscalmente a las empresas, con lo cual estas huyen, o simplemente las que ya están aquí pues no se ven más que abocadas a cerrar o a cambiar de localidad. El impuesto del IAE, pedimos una bonificación del 5% en la parte municipal a todas estas empresas que tienen obligación del pago del IAE, que como todos sabéis son aquellas que facturan más de 1 millón de euros. El equipo de gobierno, como ya no el equipo de gobierno de esta ciudad, sino el Partido Socialista como tal, siempre ha tenido una posición frentista sobre todas las grandes empresas, entendiendo que estas, pues, ese discurso trasnochado de la izquierda de este país, que son los capitalistas y los que oprimen al trabajador, etcétera, etcétera, nada más lejos de la realidad. Nosotros siempre hemos defendido la creación de empresas. Todas las empresas que facturan 1 millón de euros o más de 1 millón de euros están obligadas al pago. Nada tiene que ver con que tengan un beneficio de 1 millón de euros. Hay mucho que pagar, hay muchos proveedores, muchos temas de banco, nóminas, seguros sociales, etcétera, etcétera. El problema de este equipo de gobierno es que no tienen la más remota idea de cómo funciona una empresa, de la cantidad de dinero y de tiempo que hay que invertir para hacer funcionar una empresa y ni mucho menos para llegar a una facturación de ese volumen. Nosotros, por suerte o por desgracia, sí lo conocemos, muchos de nosotros además lo hemos vivido y lo seguimos viviendo en nuestras casas y conocemos de la complejidad y del trabajo que requiere manejar una empresa y más con un volumen de esta facturación. Con lo cual entendemos que toda la parte municipal, todo el esfuerzo municipal en cuanto al plan económico para todas estas empresas debe de ir a cuanta menos presión fiscal, mucho mejor para, pues eso, para poder fomentar ese empleo tan preciado y tan precario que tenemos en esta ciudad. Si vamos a la parte del ICIO, que es el impuesto de construcciones y obras, como todos sabéis, es la parte a nivel nacional y por supuesto a nivel local más golpeada, el tema de la construcción. Ya se bonifica el impuesto de construcciones y obras en esta ciudad con un 50%. La ley permite un 90% y en la mayoría de los municipios colindantes se aplica la bonificación del 90% a este impuesto y nosotros es lo que volvemos a pedir. Ya lo hemos pedido en reiteradas ocasiones en debates de ordenanzas que se aplique el 90% de bonificación al impuesto de construcciones y obras. Un caballo de batalla de esta ciudad y como ciudad evidentemente dentro del territorio nacional y de todos es conocido, incluso cuando la construcción estaba a sus niveles más altos de trabajo, siempre la parte de restauración, turismo, hoteles, etcétera, etcétera, estaba incluso por encima de ello en temas de facturación. En Fuenlabrada existe, bajo nuestro punto de vista, un acoso y derribo y un blindaje total contra todo lo que tiene que ver con restauración, bares, cafetería, etcétera, etcétera. Y nos explicamos. Aparte de que entendemos que la tasa que se aplica para la instalación de mesas veladores es altísima, aparte de que el funcionamiento a la hora de otorgar esa tasa y el funcionamiento real de la licencia es arcaico y prehistórico, no se puede estar esperando más de 2 meses desde que un señor paga su tasa hasta que le llega el cartoncito famoso y puede instalarla, pues son 2 meses que este señor ha pagado un dinero y no está pudiendo hacer uso de su autorización para montar la terraza. Nos encontramos con que en Fuenlabrada no se puede crear un atractivo real en este tipo de negocio. En cualquier otra ciudad, y no nos tenemos que ir más lejos que Alcorcón o Móstoles, existe dentro de una cierta lógica, una permisividad a la hora de montar las terrazas de manera atractiva, de manera bonita, con diferentes estructuras, siempre evidentemente guardando una estética para la ciudad, que al primero que le interesa guardar la estética es al propio hostelero para hacer atractivo su negocio. Y aquí nos encontramos, hace poco además estuvimos en uno de ellos y nos comentaba que no entendía cómo una ciudad como Fuenlabrada podía ser tan sumamente cortante a la hora de montar este tipo de infraestructura. Nosotros no damos crédito, bueno, damos crédito porque al final, como decía al principio, esa política frentista de oponerse a todo lo que tenga que ver con la buena creación de empresas o el desarrollo de las mismas, pues es una máxima de este equipo de gobierno. Con lo cual, pedimos una flexibilidad en este tipo de montaje de terrazas, flexibilidad, como decía, dentro de
de guardar la estética, insisto, son ellos los primeros que les interesa guardarla. Pedimos una novedad que este año por primera vez, y después de analizarlo hemos pedido, la tasa se paga por todo un año, es decir, se arroja una cuantía anual dependiendo del número de mesas y de la zona donde estén. Entonces nosotros lo que solicitamos es que se fraccionen trimestres y que sea el propio hostelero el que decida qué trimestres monta la terraza. Explico. Si el señor prefiere los 2 trimestres del medio del año, que pague la tasa por esos 2 trimestres y que monte la terraza durante esos 2 trimestres. Y que los otros 2 restantes, primero y último, pues si entiende que por su negocio, por su tipología, por su situación, por su tipo de clientela no le interesa, pues simplemente que no lo pague y que no lo monte. Es muy probable que durante el tiempo que él lo monte, que él considerará que es su mayor o mejor momento de venta, pues a lo mejor en vez de 10 mesas monte 20 y a lo mejor en vez de contratar un camarero contrate 3. Con lo cual es otra manera de favorecer esa libertad que tanto escuece la palabra y sobre todo lo que hay detrás de ella, al socialismo, y más aquí en Fuenlabrada, esa libertad del propio hostelero de elegir qué decide él para su negocio. Algo que tampoco entendemos es que negocios de hostelería que en esta ciudad llevan años montando la misma terraza en el mismo sitio con el mismo número de mesas, todos los años hay que revisar lo mismo. Y todos los años el señor tiene que esperar de 1 a 2 meses para que le autoricen el montaje de su terraza. Con lo cual nosotros lo que solicitamos es que se cree la figura de la renovación de la licencia. Cualquier negocio que ya al menos un año ha montado una licencia o ha montado una terraza y pide la misma licencia, que directamente en el momento que haga el pago se le permita montar la terraza. Tenemos un caballo de batalla donde llevamos años desde el Partido Popular criticando que Fuenlabrada es la ciudad, y nos vamos a otro tema que nada tiene que ver ya con el tema del empleo y tal, que es las tasas por hacer deporte en la ciudad. Fuenlabrada se puede hacer deporte al aire libre, es lo más barato, es gratis. Y de aquí a nada nos cobrarán por pasar por el carril bici, porque todo lo que tiene que ver con instalaciones privadas privadas o municipales, digo privadas porque al equipo de gobierno se le llena la boca de lo público, pero cuando tienen que gestionar ellos no les duelen prendas en privatizar todo tipo de gestión. Ahora estamos viendo que van a privatizar un tema de canchas de pádel, cuando existía una escuela municipal que liquidaron. Hemos visto como la última instalación deportiva se ha otorgado a una empresa para que lo gestione de manera privada, como los socorristas, el tema de limpieza, mantenimiento de las piscinas son privados, el servicio de aeróbic, etcétera, etcétera, lo llevan siempre personas de manera privada. Es decir, el deporte en Fuenlabrada está privatizado en su inmensa mayoría. Cuestión que nosotros no criticamos, nosotros defendemos el modelo de participación de las empresas privadas en lo que tiene que ver con el servicio público, pero nosotros lo defendemos allá donde tengamos que decirlo. Lo que no podemos hacer es dar una rueda de prensa tirándonos puñetazos al pecho porque se privaticen servicios cuando gobierna el Partido Popular, y cuando lo hacemos, o lo hace el equipo de gobierno, en este caso PSOE Izquierda Unida, pues ellos lo pueden hacer y están en todo su derecho. Con lo cual, para intentar fomentar el deporte, sobre todo en menores de 18 años, porque nosotros creemos firmemente en que la disciplina que crea el deporte en el joven al final tiene un reflejo en cuando esta persona es mayor. Una persona crece en el ámbito deportivo, en el ámbito de cualquier deporte. Nosotros entendemos y creemos firmemente que a la larga pues se aparta de muchas cuestiones que desgraciadamente la sociedad vive. Todos conocemos las malas costumbres que algunos jóvenes desgraciadamente tienen, no en Fuenlabrada, en muchas ciudades, y entendemos que el deporte pues es el mejor atractivo para evadirlas, ¿no? Para ello pedimos que se reduzca un 10% la tasa de todos los servicios deportivos que se cobran en la ciudad, piscinas, polideportivo, gimnasio, cualquiera de ellos, para menores de 18 años empadronados en la ciudad. Pedimos que para los miembros, para las familias numerosas, para todos los miembros que presenten el carnet de familia numerosa, se aplique una bonificación del 20% en la tasa de cualquier instalación deportiva, de carnés, etcétera, etcétera. Que de la misma manera a los servicios que se prestan de manera privada
se negocie con ellos esta misma bonificación, no solamente en las instalaciones municipales, sino también, por ejemplo, en el gimnasio Forus, gimnasio que nosotros hemos recibido muchas críticas por su coste. Tenemos que recordar que un servicio municipal gestionado por una empresa tiene un coste más elevado que gimnasios privados en su totalidad, cosa que no entendemos, y menos viniendo de, como decía, un equipo de gobierno socialista. Y sobre todo nuestra más enérgica crítica a que Fuenlabrada sea la ciudad donde más caro cuesta hacer deporte en sus instalaciones municipales o municipales con gestión privada. Y por último, pedimos una reducción del 5% en las tasas que tienen que ver con el tanatorio, las tasas mortuorias. Y hace años, Fuenlabrada, que no contaba con tanatorio sorprendentemente, decidió también privatizarlo y otorgó la gestión que tiene que ver con el nuevo cementerio y con el tanatorio a una empresa privada, y esta, en las negociaciones que tuvieron, pues impuso las tasas que se deben de cobrar. Esas tasas son elevadísimas, tal fue así que recuerdo que en ese pleno donde se llevó al debate esta nueva aplicación, o esta nueva gestión, mejor dicho, del tanatorio, el Partido Popular presentó cartas incluso de compañías de seguros donde explicaban a sus asegurados que la prima de seguro de sus pólizas tenía que verse incrementada, puesto que las tasas habían subido desproporcionadamente y era inasumible seguir cobrando esas primas de seguro con las nuevas tasas aplicadas. Con lo cual, nosotros lo que le pedimos al ayuntamiento es que negocie con la empresa que gestiona este servicio y que reduzcan un 5% esas tasas. Y por nuestra parte, nada más. No sé, me imagino que con todo lo que os he contado alguna duda habremos generado. Nada más dice que mencionabas, cuando has hablado del IE, has dicho que es que este gobierno no apuesta por las empresas y que, bueno, hablabas del índice de paro y tal. ¿Crees efectivamente que Fuenlabrada, estos índices de paro que hay están muy relacionados con, bueno, pues con medidas como esta, para que no...? Mira, nosotros pensamos que el tema de la tasa de paro depende de las tres administraciones, ¿vale? No, esto no es que una sea más culpable que otra, o cuando nos interesan las competencias las tiene una y cuando no las tiene otra, ¿vale? En la parte municipal es importantísimo que también, dentro de los límites que tenemos en la administración local, se pongan las menos trabas posibles y se cobren los menores impuestos posibles para que las empresas puedan seguir funcionando y seguir viviendo. Solamente el gobierno central, el actual gobierno central y el gobierno, sobre todo el gobierno regional de la Comunidad de Madrid, tienen eso clarísimo. De hecho, la comunidad autónoma con menor presión fiscal para las empresas es la Comunidad de Madrid. Tal es así que esta política fiscal y esta política de confianza que ha generado el gobierno de Ignacio González ha traído el 70% de la inversión extranjera a nuestra comunidad. Una de cada 3 empresas que se crean en España se crean en la Comunidad de Madrid, y casi 5.000 empresas han mudado su domicilio social a la Comunidad de Madrid. Esto es la referencia de que la política fiscal baja y sobre todo la credibilidad a la hora de todo el tema burocrático, la eliminación de trabas burocráticas, la facilidad a las empresas para montar sus negocios y para mantenerlos, hace que las empresas que apuestan su propio capital, insisto, es que el equipo de gobierno de esta ciudad no tiene la más remota idea de lo que es eso, hace que vengan. Nosotros tenemos que escuchar al alcalde de Fuenlabrada que su única política de empleo es que otro polígono industrial nuevo se abra. El problema es que este señor pasea poco por los que existen, y es que los que existen desgraciadamente están con su inmensa mayoría de las naves cerradas, alquiladas, o se vende, o empresas que no tienen prácticamente nada de trabajo. Y si nos encontramos, y hace poco tuvimos la oportunidad de tener al señor Pizarro dando una charla a las empresas de Fuenlabrada, y había un señor empresario de aquí de Fuenlabrada, histórico, que decía que él, antes de abrir su negocio, a las tasas y impuestos municipales les tiene que poner ya, digamos, en su presupuesto cerca de 90.000 euros. Entonces, claro, un señor que tiene que pagar tasa de basuras, una de las más caras, por cierto, que se cobra, es cierto, solamente a tema de comercios, un IBI desproporcionado, una tasa de vado desproporcionada y un IAE de los más caros, y el ayuntamiento prácticamente no pasa por allí para nada, pues evidentemente el señor
no puede soportarlo. Es que eso es insoportable para una empresa de cualquier sector. Con lo cual, claro que la gestión municipal influye mucho en la tasa de paro. Fijaros el dato. Ayuntamiento de Alcorcón, gobernado por el Partido Popular hace 2 años, aplicando políticas fiscales de reducción de impuestos a las empresas ubicadas en Alcorcón, facilitando lo que comentábamos del tema de terrazas veladores, facilitando o eliminando trabas burocráticas para todo ello. En este mes de septiembre ha tenido 111 parados más. Fuenlabrada 580. Algo mal tenemos que estar haciendo. Por supuesto que tendrá que ver y tiene que ver la parte nacional y la parte regional, es evidente. Pero hombre, en ciudades que están pegadas una con la otra, con una idiosincrasia en cuanto a las gentes que viven en ella y con un tejido industrial Fuenlabrada mucho mayor que el de Alcorcón, no entendemos cómo tenemos 5 veces más en un mes como septiembre más parados que Alcorcón. O sea, que cuesta más que se instalen empresas aquí por la política municipal. Sí, sí, por supuesto. Cuesta muchísimo más. Pensando, por ejemplo, en el polígono El Bañuelos, que está ahí, es un proyecto que está pendiente, aún pendiente, que todavía no... Claro, cuesta muchísimo más y vamos a ver, nosotros apostamos por la industrialización de Fuenlabrada y además siempre hemos podido ir con la cabeza muy alta de que Fuenlabrada ha tenido un tejido industrial enorme, pero es que ese tejido industrial, debido a las políticas, en gran parte, ojo, yo vuelvo a decir, y el otro día decía un compañero del Partido Popular, que el paro no tiene camisetas, el paro es una lacra que todos debemos de combatir con ella y de alguna vez intentar ponernos todos la misma camiseta y remar todos al mismo sitio. Pero si resulta que la Comunidad de Madrid hace un esfuerzo a la hora de eliminar